Cómo utilizar el giro o efecto en algunas jugadas de 8 ball pool. Saludos amigos, en esta ocasión les mostraré el uso del giro en algunas jugadas, también algunas referencias para que tomen en cuenta a la hora de jugar en la mesa de Berlín. Okay, let's go. En esta primera jugada, el 8 no quedó bien para una banda sencilla, así que tenía que buscar una opción de tirar una doble banda, pero para eso debía acomodar lo mejor posible la ubicación de la bola blanca. En esta imagen les muestro la referencia del tiro de doble banda. Se toma del punto 2, en este caso de la banda derecha arriba, y se apunta al filo de la tronera. En la imagen pueden apreciar que la bola 8 quedó justo en la referencia. En esta situación, para quedar bien ubicado con la bola blanca, utilizo un giro combinado, un poco para la derecha, pero también un poco hacia arriba. Con este giro el rebote que hará la bola blanca saldrá arriba de la bola 3. De esta manera busco quedar de frente a la bola 8 para hacer el tiro de doble banda. La bola blanca se pasó un poco, pero igual se puede hacer el tiro. El detalle aquí es que este tiro en esta posición se hace a máxima fuerza y el rebote de la bola blanca va a ser extenso y corre el riesgo de caer en alguna tronera. Esta segunda jugada es más sencilla. Aquí les muestro cómo el giro me ayuda para quedar en la posición perfecta para hacer el tiro de banda con el 8. En esta imagen les muestro la referencia que utilizo para ubicar la dirección del tiro a banda. En este caso la tronera objetivo es la del medio abajo, la referencia del punto 2 banda abajo hacia el punto 1 banda arriba es la más cercana a la bola 8 y es la que me sirve de guía para darle la dirección al tiro. En esta situación, el giro que utilicé fue todo hacia abajo, que es hacia atrás o retroceso. La fuerza fue de 3.4, pero tienen que tomar en cuenta que la fuerza puede variar según la posición, distancia y el taco que utilizan para jugar. El giro o efecto salió perfecto. La bola blanca quedó en la ubicación exacta para el tiro a banda. Nuevamente les muestro la referencia ahora con la ubicación exacta que quedó la bola blanca. En este tiro le coloqué un pequeño giro retroceso para evitar que la bola blanca tome la dirección hacia la tronera de la izquierda arriba y se termine entronerando. La siguiente jugada la tuve que resolver haciendo 2 tiros a media potencia, pero también el giro me ayudó para ubicarme de la mejor manera. En este caso podía tirar la bola 6 directa a la tronera del medio arriba, pero si hacía eso iba a quedar sin opción de tiro a banda con el 8, por eso tiro a banda la bola 6 y el giro me ayudó para ubicarme y quedar con la opción de banda larga con el 8. En este tiro utilizo un giro combinado, hacia arriba pero un poco hacia la derecha, y el tiro lo hago a media potencia en el taco. De esta manera logro darle la ubicación perfecta a la bola blanca. Ahora sí, la bola 8 tiene 2 opciones de tiro a banda larga. La referencia de este tiro saldría del punto medio entre el 2 y el 3 de la banda del lado derecho, hacia el punto medio entre el 1 y el 2 de la banda del lado izquierdo. Tomen en cuenta que es un tiro con gravedad o media potencia en el taco. La bola 8 debe hacer el rebote justo antes del punto medio. Por esa razón les marqué con la línea en verde donde en realidad se debe apuntar. La línea blanca que va entre puntos medios me ayuda para ubicarme en la mesa y darle la dirección correcta al tiro.
A este tiro le coloqué giro retroceso para evitar que la bola blanca buscara la dirección de la tronera del medio abajo y se terminara entronerando. Si quieren ver más detalles de cómo hacer bandas largas con gravedad, los invito a ver el tutorial completo. Lo pueden buscar en la descripción de este video. Para esta jugada se debe buscar que el rebote de la bola blanca llegue hasta el centro de la mesa arriba. Se ve sencillo, pero muchas veces no calculamos bien la fuerza y terminamos ubicándonos mal para el tiro a banda con el 8. En este tiro le coloqué todo el giro hacia la derecha y le doy con fuerza moderada al tiro. Recuerden que la fuerza no siempre va a ser exacta en cada tiro. Les quiero compartir este detalle para que ubiquen los puntos medios que están al lado de las troneras del medio. Las líneas verticales que ven en la imagen están en la dirección de los puntos medios. Pero hay otro detalle que ayuda aún más para ubicar estos puntos. Si ustedes observan bien entre el marco del perfil y el recuadro donde sale la cantidad de monedas que se está apostando, se podría decir que entre esos dos cuadros hay un pequeño espacio. Los puntos medios están justo en la dirección de ese espacio. Esto lo pueden usar como referencia para ubicar la dirección correcta de esos puntos en cualquier mesa. En esta imagen les muestro cómo le ubico la dirección correcta a este tiro, del punto 1 banda arriba al punto medio entre tronera y el punto 1 de la banda abajo. Pero la bola 8 no está justo en esa dirección, así que el tiro se tiene que hacer justo al lado de la referencia antes mencionada. En la siguiente partida, la bola 8 quedó bloqueada. Hago 2 jugadas para desbloquear el grupo de bolas y liberar la bola 8. La primera jugada no fue muy buena, pero aún me quedaba la opción de hacer una banda con la bola 10 y de esa manera desarmar el grupo de bolas que bloqueaba el 8. De esta manera termino haciendo una buena partida a pesar que se veía complicada. Amigos, si les gusta el contenido, les invito a dejar su like. Si quieren que suba más videos mostrando referencias y explicando el uso del giro, háganlo saber en los comentarios. Pienso que sería la mejor manera para explicar el uso del giro en las partidas y también para mostrar las referencias y cómo ayudan para ubicar la dirección de los tiros a bandas. Bien amigos, de antemano les agradezco el apoyo al canal. Mucha suerte en esas partidas de 8 ball pool. Hasta luego.